Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad estamos con Humberto Pérez Fray, el cual ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Por consiguiente, vamos a leer su perfil profesional de don Humberto Pérez Fray. Don Humberto Pérez Fray ha tenido estudios superiores en la Universidad San Martín de Porres de Derecho. Sus estudios secundarios los llevó en el Colegio Claretiano de Lima. Sus estudios complementarios en ESAN, PADE de Logística, Embajada de los Estados Unidos. Los cargos que él ha podido desempeñar ha sido subgerente de Administración del Gran Mercado Mayorista de Santa Anita, gerente de ventas de motos en Huatzin, Perú, gerente de logística de Ingesurca, Caracas, Venezuela. Las visitas institucionales del maestro han sido en el mercado mayorista en Seúl, Corea del Sur, mercado mayorista Senabastos, Ciudad de México, mercado mayorista de Santa Anita, Cruz, Bolivia. Agradecido, maestro, con la apertura y el poder encontrarnos en estos momentos junto con su persona. Te agradezco, Joey, por esta invitación y bueno, estamos acá llanos a responder todo lo que nos pregunten. Unas palabras iniciales de cualquier aspecto que usted quisiera mencionar. Bueno, principalmente de que dada la cultura política es importante que personas como yo, o sea, yo soy una persona, por ejemplo, que tengo una preparación muy extensa en diferentes temas, soy digamos, disciplinario, pero desgraciadamente no he tenido nunca la oportunidad de ver un partido político por donde poder expresar estos conocimientos. No, a diferencia de muchos que no tienen absolutamente nada de preparación y tienen pues todas las oportunidades del mundo porque pues, compran puntos de los partidos políticos o simplemente porque son amigos allegados de los presidentes de estos partidos y que convierten a estas instituciones en clubes de amigos. Entonces es bueno que este tipo de discusiones sea con frecuencia. Y es bueno que la gente joven, sobre todo, Sí, maestro, lo primero que de nuestra parte, en la SO de la Horca, le queremos consultar es sobre su perfil de Facebook, concretamente la fotografía de Margaret Thatcher, porque nosotros entendemos que Margaret Thatcher, por promedio, a partir del año de 1979, ella no solamente se enfrenta a esos grandes monopolios estatales de Reino Unido, sino que a su vez los privatiza y más que eso los logra colocar en la bolsa. Y ello para el pueblo inglés fue totalmente vital porque lo logra adquirir. Y eso generó que los grandes sindicatos hagan huelgas indefinidas, larguísimas, para tratar de amedrentar, para tratar de cohibir al gobierno inglés. Pero la gran Margaret Thatcher, la mujer de hierro, prácticamente no permitió que estos sindicatos logren colocar sus condiciones y más que eso, ella persistió en la lucha y lo que logró fue de que la clase media, esa clase media que prácticamente estaba arruinada, se liberara y más que se liberara, la Inglaterra se descongelara totalmente. Entonces, ahí nosotros encontramos que se produjo una revolución económica porque ella vuelve a darle a Inglaterra el rango de primera capital financiera. Y más que eso, ella generó, a partir de ahí, a valga verdades, porque hay que decirlas con todas sus letras, no solamente el odio de los marxistas británicos, sino en especial de toda Sudamérica. Y a partir de ello queremos que usted nos haga una breve introducción o su perspectiva de quien en vida fue la señora Margaret Thatcher.
Bueno, Margaret Thatcher es un personaje único, ¿no? En la historia de Inglaterra, porque es la primera mujer que asume el control del gobierno. Y porque fue una persona que con mucha sobriedad y mucha eh, racionalidad combatía a sus enemigos. Yo recuerdo un debate de ella en la Cámara, en donde un congresista, un representante británico laborista, le dice que él la, digamos, la despreciaba profundamente porque la consideraba la representante de los ricos y porque no había en ella pues, ningún valor político, persona, a lo que ella le responde que sí, que bueno, que el sentimiento era recíproco, que ella despreciaba profundamente a los socialistas y con un gesto que ella hace con sus manos, le dice a ellos, ustedes sí tienen la igualdad, pero yo les pregunto a ustedes si la igualdad hacia acá, o sea, hacia abajo, o la igualdad hacia arriba, porque la igualdad hacia abajo es volver a todos igual de miserables. Entonces, ese tipo de actitudes de ella, de esa capacidad que tiene ella para con una cierta racionalidad enfrentarse a los dinosaurios pues, de la política británica, de los laboristas, fue labrándole su camino y su respeto, que finalmente lo logró. Y bueno, y ha habido luego personajes como Ronald Reagan en Estados Unidos, hombres que para mucha gente eran pues opacos políticamente, pero que finalmente fueron pues, marcaron etapas en sus respectivos países. La influencia de Margaret Thatcher pues, es fundamental y bueno, yo la tengo como una referente. Claro, en la parte de ahí, si es que usted me lo permite, hay que, creo, aclarar a toda la audiencia que tenemos de que si es que nosotros nos vamos a Europa, concretamente a Europa del Este, y les proponemos un plan tipo Verónica Mendoza o el nefasto Lescano, prácticamente, a valga verdades, te apedrean por completo, porque esa gente ha vivido casi 50 años de comunismo, 70. 70 años. Y ahí viene la consulta que de mi parte le quiero hacer, porque nosotros también, de alguna manera o por alguna extraña razón, hemos vivido completamente todo ello, pero a valga verdades y según algunos intelectuales, puede ser tanto por falta de cultura política o en todo caso por la ausencia de circunstancias en las cuales el comunismo se instala en gran parte de Europa durante casi la Segunda Guerra Mundial y por eso se comenta de que nosotros, los sudamericanos, no somos enteramente conscientes del socialismo que nos envuelve. ¿Nos puede hablar un poco al respecto? Bueno, sí, bueno, el comunismo es en realidad una... Tú sabes que en la Revolución Rusa pues hubo dos sectores, ¿no? Eran los bolcheviques, que eran los que decían que se podía llegar al comunismo a través de la violencia, y estaban nosotros, que eran los mencheviques, que decían que se podía llegar al comunismo a través de las elecciones, ¿no? En la democracia. Democracia en la que no creen y no han creído nunca, pero que la utilizan para llegar al poder, como hemos visto, ¿no? Chávez en Venezuela, bueno, todos los que hemos visto esos son los mencheviques, ¿no? Los que están haciendo el trabajo que los bolcheviques no pudieron culminar porque todas las revoluciones han ido cayendo en el mundo entero. Ahora, la perversidad del comunismo es tal que todos sabemos que en los regímenes comunistas hay que colocar muros para que la gente no huya, mientras que en los regímenes capitalistas es al revés, ¿no? Hay que poner muros para que la gente no entre a tu estado de bienestar, porque desgraciadamente, y eso es algo que la gente no entiende, ¿no? Yo creo en el libre tránsito de personas, capitales y mercaderías, pero yo no puedo permitir pues, que donde yo vivo entre pues, una horda de salvajes a destruir mi país, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Europa, recordemos que en Europa vivo hechos conocidos que han sido muy, digamos, perversos, ¿no? El Holodomor, por ejemplo, en Ucrania, un proceso en donde los soviéticos, al no poder someter a los ucranianos, durante un tiempo indeterminado cerraron todas las fronteras
Tan es así, esa realidad fue tan dura que no se olvida en el ADN del ucraniano. En Ucrania el comunismo está prohibido, es un delito, está proscrito. ¿No? Entonces ahora entendemos por qué odian tanto a los soviéticos. Y bueno, desgraciadamente, paga los platos rotos también la población rusa, sin haber sido soviéticos, eran víctimas también del régimen, pero lo relacionan de esta manera, ¿no? Claro, Entonces, y sí, sí, te escucho. prosiga, por favor. No, no, te escucho, te escucho. Ya Claro, había terminado con esto. yo creo que ahí hay que ser puntual en el sentido de que hay que aclarar a, a toda la audiencia que tenemos de la población en general que es imposible ser de izquierda sin ser marxista, porque ser marxista plantea en sentido estricto la creencia ciegas que el Estado debe tanto controlar todos los recursos nacionales como a su vez los medios de producción. Y a partir de ello, ¿nos pueden comentar también algo al respecto? Bueno, sí, yo también tengo una tesis respecto a de que desde Lapra hasta Sendero Luminoso, para mí todos son gente que defiende los mismos principios en mayor o menor grado. No nos olvidemos que tú recuerdas los programas de gobierno del APRA, de todos los países, del Partido Socialdemócrata para la izquierda. Entonces vas a ver tú que todos, de una u otra manera, suscriben los 10 puntos del manifiesto comunista. ¿No? Expropiación de los medios de producción, expropiación de la educación, expropiación del sector financiero, eh, expropiación de la industria pesada. Son 10 puntos, no los recuerdo ahorita todos, pero todos suscriben el manifiesto comunista en mayor o menor grado. De manera que ellos, en esa amplia gama de tonalidades, son estadios distintos de una misma enfermedad, ¿no? Están al extremo los bolcheviques, los violentos, están al otro extremo los suaves, los socialistas democráticos, entre comillas, los que conocemos en el Perú como caviares, ¿no? Pero finalmente todos se protegen, se ayudan y colaboran entre sí. Tan es así que no nos olvidemos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional no tuvo nada de verdad ni de reconciliación. Estuvo conformada por caviares, caviares que finalmente atenuaron la culpabilidad de los terroristas y culparon pues a las fuerzas del orden que salieron a combatirlos en nombre de la sociedad civilizada como la nuestra, ¿no? Entonces, no nos engañemos, ¿no? Todos, tú ya habrás visto por mis publicaciones que yo solo soy muy didáctico, y para ser didáctico a veces hay que hablar en el lenguaje coloquial y de amigos, como hablan tus amigos en la esquina del barrio, ¿no? ¿No? Todos, desde el APRA hasta la izquierda extrema, es la misma porquería, ¿no? Es el mismo estiércol, eh, pero disimulado, atenuado, diferentes atenuantes, ¿no? Entonces, eh, todo lo que signifique colectivismo, todo lo que signifique defender estos 10 puntos del manifiesto comunista, como te repito, en mayor o menor grado, son estadios distintos de la misma enfermedad. Sí, y ahí también hay que resaltar de que tanto un George Forsyth, una Verónica Mendoza, o en todo caso un Lescano, o en el peor de las vertientes, un Julio Guzmán, de que todos ellos tienen diversas variantes de marxismo, en el sentido en que ellos creen que el control en alguno de ellos debe ser menor, en otros mayor, pero en todos ellos coinciden de que deben utilizarse distintos mecanismos. Y ahí viene lo más complicado de todo, es donde la izquierda desea volver a adquirir como a partir de la época de la Revolución de Velasco y durante prácticamente toda la década de los 80, el control de los medios de producción del país y lo que es peor, que ello trae unas consecuencias inmediatas en lo que es la paralización de la movilidad social. Para que nos comente a partir de ello, maestro. Bueno, yo a veces tengo expresiones un poco confrontacionales con los jóvenes, pero desgraciadamente los jóvenes creen que han nacido con el chip de la sabiduría, ¿no? No son capaces de escuchar a los viejos que ya hemos vivido esto, ¿no? Las experiencias que a mí me tocó vivir, tenía una pequeña empresa con unos
Juan de Lurigancho. Cada vez que había paro armado, pues era realmente pues, temorizante, ¿no? Alguna vez algún chofer nuestro vio que quemaban a otro vehículo de la competencia. Y esa es la forma como la izquierda hace las cosas, ¿no? Por la fuerza. Pretenden imponer sus criterios, problemas de ideología pues retorcida a la fuerza, ¿no? Y lo que ha pasado con la pandemia es una muestra de eso, ¿no? O sea, no querer que los privados participen, cuando son los privados los que les han donado equipos, respiradores, plantas de oxígeno, están dispuestos a vacunar y es increíble las cosas que pasan, pero yo lo que veo y lo más preocupante es que la juventud no sale a protestar ante eso. Sale a protestar porque este pobre hombre de Merino tuvo la osadía de enfrentar al delfín de la izquierda, ¿no? Y vacarlo y asumir la presidencia. Bueno, Merino, yo tengo la suerte de más o menos conocer qué clase de persona es. Es un hombre que en realidad no es una mala persona, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia pues, que hoy en día tengamos un presidente de izquierda. Dicen que el intelectual más importante de la izquierda en el Perú, lo cual me preocupa porque si él es el intelectual más importante de la izquierda en el Perú, ¿cómo serán los demás? ¿No? ¿Cómo serán los demás y de lo que serán capaces? ¿No? Entonces, este tema de la pandemia es una muestra fiel de lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? En donde, desgraciadamente, pues, Claro, han llevado desde Vizcarra hasta Gasti a más de 100.000 peruanos a morir y, por el capricho de no dejar participar al sector mm, privado y por la incapacidad. Dicen que los izquierdistas son tan incapaces para administrar cualquier cosa que si lo pusieran a administrar el desierto del Sahara, muy pronto habría escasez de arena. Entonces, imagínate la realidad, ¿no? Y lo estamos viendo, gracias a Dios, ¿no? Menos mal, porque ya sabemos lo que hubiera sido un gobierno de Guzmán. sí, y usted ha dicho una serie de aseveraciones totalmente ciertas, y lo cual me lleva a la reflexión de que estamos viviendo un escenario de inminente polarización, donde estamos ante un grupo de izquierda progresista, de caviares que quieren cambiar la constitución, quieren cambiar el modelo económico, y el debate está ahí, en el modelo económico, en el modelo político. ¿Qué apreciación tiene al respecto, maestro? Bueno, definitivamente para ellos es una herejía el hecho de que haya una constitución que fue firmada, propuesta digamos, aprobada, promulgada en el tiempo de Fujimori. Para ellos es una herejía. Ese hombre que nos mandó al retiro durante 11 años lo licenció, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que vivimos ahora ya no es una visita bolivariana, como dijo Maduro, un eventual huracán comunista, ¿no? En América Latina. Yo tengo fe, no sé, ya a mis 60 años, por tanto, 34 años metido en este tema de la análisis, estudio, de la ciencia política, yo creo que el Perú de hoy va a ser algo similar a lo que hizo Chile el año 70. Mientras todos los países de América Latina se iban a la izquierda, Chile hizo un giro contra sí, ¿no? La aparición de Pinochet, nosotros gracias a Dios parece que va a ser a través de las elecciones, es un cambio contracíclico, ¿no? Y Chile se comenzó a despuntar como un país poderoso, eficiente, emprendedor y exitoso, mientras todos los demás países pues, nos debatíamos pues, en la pobreza, las contradicciones que son pues el caballito de batalla de la izquierda, ¿no? Ellos usan la agudización de las contradicciones como fuente de éxito de ellos, ¿no? Ayer o Sí, anteayer publiqué, hace un par de días creo, publiqué un video en el cual entrevistan a un general venezolano que se acerca a donde Chávez a pedirle que analizaran pues, el problema económico de Venezuela, porque la situación se estaba poniendo pues, muy complicada. Y Chávez voltea y con su cara bien lavada, porque era muy fresco para estas cosas. Yo viví 14 años en Venezuela y me comí los aló presidente casi cada vez que decidía intervenir en la televisión, se cerraban todos los programas y todos los canales transmitían los aló presidentes que eran interminables. A los presidentes que eran muy entretenidos, porque era un hombre que manejaba muy bien la historia, era un tipo con mucho conocimiento. El problema es que él había leído pues, libros equivocados. Leía mucho, pero leía los libros equivocados. Tenía una gran cultura política, ¿no? Tenía una gran capacidad dialéctica, pero como te repito, leyó los libros equivocados. Entonces, Chávez decía, tú no has entendido lo que es la revolución. La revolución tiene éxito, nos eligen y nos eligen mientras más pobres sean, porque tú puedes quitarles todo, la comida, la luz, el agua, la telefonía, el cable,
pero mientras tengan esperanza seguirán votando por nosotros. Mientras tanto, en esos años que nosotros tengamos sometidos en medio de nuestro régimen duro, iremos cambiando la mentalidad de la gente. Entonces, y ese es otro defecto que tienen los izquierdistas. No sé si tú tienes que haber percatado que ellos siempre hablan del hombre nuevo, ¿no? Ellos son los que van a crear al hombre nuevo, ¿no? Entonces, eso es, pues, desde el punto de vista científico, una estupidez, porque si el hombre es producto de 40.000 años de evolución, un pequeño puñado de científicos sociales de izquierda no van a cambiar al hombre en 5 o 10 o 50 años, ¿no? Desde el punto de vista científico es una estupidez, y desde el punto de vista de los creyentes pues es una herejía, porque si Dios creó al hombre, lo único que lo puede cambiar es Dios. Entonces, esas son las cosas que ellos permanentemente viven tratando ¿no? Ahora lo que están haciendo con el marxismo cultural es, y lo están haciendo con éxito, es meter toda esa porquería en la mente de los jóvenes con el lenguaje inclusivo, con todas esas barbaridades que vemos, ¿no? Hoy en día defienden a los gays cuando el MRTA en los años 80 lo lanzaba de cuarto o quinto piso en los edificios del oriente peruano, dejaron sin peluqueros el oriente, el MRTA, no nos olvidemos, no lo digo como de broma, es un ejemplo de cómo acabaron con los gays en el Oriente, cómo Che Guevara metía presos y torturaba a los homosexuales porque creía que a través de la tortura los iba a volver hombres o machitos, ¿no? Entonces, eh, pero ahora resulta que la izquierda los defiende, los patrocina, los promueve, porque la izquierda en los últimos 30, 50 años, desde la aparición de la escuela de Franco, en donde ellos comienzan a desarrollar otras formas de dominación, ya no violenta y a través de la revolución, sino a través de la dominación ideológica, mental, descubren pues que ellos venían perdiendo muchos adeptos y de manera premonitoria, sabiendo lo que probablemente iba a pasar en la década del 80 con la caída del muro de Berlín, se dedican a ubicar determinadas minorías vulnerables, feministas, defensores de los derechos humanos, homosexuales o gays, llamémoslos como queramos, ¿no? Y comienzan a trabajarlos, ¿no? A trabajarlos, a atraerlos a hacer canteras, recogiendo sus banderas y apoyándolos en toda su lucha. De manera que convirtieron pues a las mujeres que luchaban por los derechos de la mujer en mujeres que ahora luchan por difundir el odio contra el hombre. Tan es así, y esto probablemente mucha gente no lo sabe, que entre ellas promueven que si una mujer está embarazada y el hijo que tiene en su vientre es varón, hay que abortarlo. Y cosas como esa, ¿no? Lo que ellos han cambiado el feminismo de una doctrina de defensa de los derechos de la mujer, ahora es una doctrina de promoción del odio hacia el hombre. Igual que los derechos humanos, ¿no? Solamente defienden los derechos humanos de aquellos que son sus aliados, ¿no? Y, y bueno, están penetrando de manera progresiva y silenciosa. Tú también tienes que haber leído en mi Facebook el famoso cuento, la metáfora de los perritos salvajes, Sí, cómo ellos dominan un pueblo. Así que yo no sé si me ha extendido demasiado, pero lo que pasa es que a veces uno cuando ha leído tanto y ha llegado a ciertos conceptos, siente la obligación de transmitirlo a algo más joven. claro, sobre todo, maestro, que esos libros centenarios del barbudo Marx simplemente sirven para despistar y para, a valga verdades, desorientar a todo ese grupillo de jóvenes desprevenidos y hasta se podría decir que inmaduros, que sin maestros responsables se acercan a estos libros y como consecuencia se proponen adaptar eh, fórmulas apócrifas en nuestro país. Yo creo que uno de los casos más evidentes que podemos encontrar es la famosa reforma agraria, que viene de un modelo filosoviético donde estos marxistas criollos, que nuestro gran poeta César Vallejo los injuriaba con justa razón, predican de manera rasante y mecánico el reparto de tierras como si eso se tratara de partir un queso en raciones iguales, desconociendo abruptamente que la realidad agrícola de nuestro país, eh, la llanura de toda nuestra extensión no es homogénea. O sea, en costa, sierra y selva, por decir, porque con ejemplo se entiende mejor, una hectárea de la costa no tiene el mismo valor
y menos aún el rendimiento que una hectárea en la sierra o en la puna. Entonces, acá lo que sucede es que marxistas criollos, que progresistas, como Guzmán, que hombres camuflados, que ahí viene lo más peligroso, porque Johnny Lescano le quitó un gran colchón de votantes a Verónica, predican a fuerza, me parece que de pereza mental, eh, estos libros centenares, pero al pie de la letra. O sea, al pie de la letra lo repiten con una devoción hasta conmovedora, pero que simplemente no comprenden. Y no comprenden a veces porque no pueden, no le da el intelecto, o a veces porque no quieren. Y lo más complicado ahí, y con eso culmino para darle el uso de la palabra, que el marxismo de Marx no es el marxismo de los soviéticos. Y más que todo, quienes tuvieron que rectificar y remendar a este viejo barbudo, este viejo pensador alemán, introdujeron conceptos típicamente rusas. Por ejemplo, Marx creyó que el proletariado como clase tomaría el poder político cuando se tenía que interlazar con una dictadura. Lenin no lo creía así. Para que nos comente, maestro. Bueno, y ¿sabes qué es lo más curioso? Que cuando tú les preguntas qué parte del mundo el socialismo, el comunismo, porque en realidad te vuelvo a repetir, a mí que me digan, hablen de socialismo, como te digo, estadios distintos de una misma enfermedad. Tú les preguntas, ¿y dónde han tenido éxito? Lo que pasa es que nunca se ha aplicado como debe ser, te dicen ellos, ¿no? Entonces yo les respondo, bueno, claro, no se ha aplicado porque es impracticable, simplemente que es imposible aplicar una receta como esa y que funcione. Entonces, eh, el marxismo pues es una enfermedad, ¿no? Yo creo que es un trastorno mental. Es un trastorno mental donde la persona que cree en él sufre de una profunda falta o pérdida del sentido de la realidad. Ellos creen que todo anda bien, sin embargo todo anda muy mal. Entonces, como te repito, hay una extremada pérdida del sentido de la realidad. Yo realmente no quisiera ahondar mucho en estos temas porque en realidad son cosas que no merecen la pena seguir discutiendo, ¿no? Yo creo que lo que hay que ir es hacia adelante, hay que mirar qué se le puede transmitir a los jóvenes, con qué tipo de técnicas. Yo creo que básicamente es una técnica de hablarles en su propio lenguaje. Yo no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, de que yo cuando publico, yo no escribo las palabras completas, que es una forma que los jóvenes tienen de hablar, ¿no? Ellos te ponen, en lugar de ponerte de Carlos, te ponen la D nada más, ¿no? O en lugar de ponerte que, te ponen la Q. Yo lo hago por dos razones. Primero, porque trato de acercarme a los jóvenes para que ellos se sientan identificados, ¿no? No vean en mi lenguaje un lenguaje acartonado, sino más bien un lenguaje coloquial. Y también utilizo mucho palabras criollas, de vez en cuando suelto una lisura, una palabra, Sí. porque trato de que ese lenguaje, esa comunicación que yo trato de tener con los jóvenes, sea la misma que ellos tendrían con amigos de ellos en Quito, ¿no? Cuando se ponen a conversar, a discutir o en la universidad. Entonces, eso es lo que creo que hay que desarrollar. Hay que desarrollar un mecanismo de acercamiento a los jóvenes, ¿no? Y evidentemente, pues hay que hacer reformas muy profundas, ¿no? En Perú, que parten por lo que yo he aprendido a través de estos años de un tremendo maestro, que es Alberto Mansuetti, el tema de las 5 reformas, ¿no? Hay mucha gente que denosta de Alberto, pero yo me he peleado con él muchas veces, hemos discutido y nos hemos dejado de hablar, pero tengo que reconocer que es un genio, ¿no? Es un genio no porque él tenga teorías propias, sino porque él es capaz de recopilar teorías, conjugar una serie de puntos de vista para hacerlos digeribles. Y ha sido la única persona capaz entre los liberales crear una plataforma política, ¿no? De acción política, no como siempre ha pasado, de que los liberales viven metidos en cenáculos exclusivos, en discusiones, como alguien me dijo por ahí, del análisis del vuelo del mosquito, y tenemos que ir allá a las propuestas programáticas claras, ¿no? Claro. Desgraciadamente ni De Soto ni López Aliaga tienen esta receta completa, pero yo creo que si
si somos capaces de influir en ellos, entonces hay que, y bueno, y como dice Mansuetti, la receta tiene que aplicarse completa. No se aplica completa, fracasa y luego, ya ven, ustedes decían que tenían la solución y finalmente no tienen nada. Entonces hay que permitirle a los liberales aplicar su receta completa para que finalmente luego seamos sujetos del escrutinio público, ¿no? Claro. En la parte de ahí, en lo que respecta al marxismo, lo hemos culminado totalmente. Y más que todo, lo que ahora a la gran mayoría de nosotros tememos, el famoso progresismo, porque ese progresismo lo que No tiene nada, implica, claro, no tiene nada de progresista. exacto, Te y ponen más, ese cliché para decir nosotros somos el progreso, cuando en realidad son la involución de la sociedad. exactamente, Le culparon a los liberales colocándole a estos neocomunistas el nombre de neoliberales. Ellos son muy buenos para eso, para convertir ciertas palabras en malas palabras. Ellos han convertido palabras como lucro, capitalismo, empresa. Y por eso es que ahora se habla de emprendedor, ya no se habla de empresario, porque se ha creado. Además hay otro tema en el cual han tenido mucho éxito, y disculpa que te haya interrumpido, pero me vienen las cosas y trato de sacarlas porque yo tengo problemas de memoria corta. Entonces yo cuando me acuerdo de algo y me interrumpe algo, por ahí me olvido de lo que iba a hablar, pero con la memoria larga, sí, digamos, histórica, no tengo ningún problema. Entonces, han creado esa famosa categoría de responsabilidad social empresarial, creando un cargo de conciencia en los empresarios como si ellos tuvieran una obligación mayor que la de pagar sus impuestos y dar trabajo. O sea, les han creado tal cargo de conciencia y les han distorsionado tanto su forma de pensar que finalmente terminan, o sea, generan algún bienestar al país, dando trabajo, pagando impuestos, pero finalmente terminan con un gran cargo de conciencia, obligándolos a hacer más de lo que ellos realmente deben hacer, que es crear trabajo y pagar impuestos, ¿no? claro, Entonces, eso es lo que en resumidas cuentas, para lo único que ha sido eficiente la izquierda, ¿no? Nunca ellos te plantean. Yo he vivido 15 años en Venezuela, así que esta historia a mí nadie me la va a contar. Yo la he vivido, la maestría vivencial el doctorado vivencial que yo he llevado a través de 14, casi 15 años en Venezuela, eso es invaluable. Eso no te lo enseñan en ninguna universidad. Eso lo aprendes ahí, debatiendo con ellos. Yo me iba a las colas, yo me iba a las colas, porque allá había que hacer cola para comprar comida, ¿no? Los famosos operativos Mercal o Pedeval, que tenía aquí pues muy temprano, hice una cola inmensa para conseguir pues un kilo de arroz que costaba, vamos a hablar en soles, que cuesta 3 soles, lo conseguías en 50 centavos. Entonces, y así todo, ¿no? El pollo, la carne, todo lo que conseguía, porque no todos los operativos eran completos. Eso se pudo hacer mientras el petróleo estuvo a un buen precio. Entonces, eh, yo creo que el estudio de los fenómenos sociales, en especial el marxismo, eh, tenemos que dejarlos un poquito de lado y comenzar a trabajar plataformas de transferencia de conocimientos que vayan más por el verdadero progresismo, que es de hacer que un país sea exitoso, se genere bienestar, que la gente tenga más plata en el bolsillo, pueda educar mejor a sus hijos, tener sano esparcimiento, poder capacitarse, viajar, que es lo que hace cualquier persona en un país civilizado y realmente progresista, ¿no? Japón, Europa, cualquier país de Europa, América del Norte, tú ves permanentemente un grupo grande de turistas que salen a pasear porque ya les permite pues, su solvencia económica, algo que nosotros peruanos en muy pocos casos podemos hacer. Eso es lo que, claro. hay que creo de hoy en adelante tratar de trabajar para que suceda, ¿no? De poder transmitir cosas positivas a los jóvenes y no más envidia, no más, digamos, quitarle al rico para darle al pobre, porque si tú le quitas al rico para darle al pobre, cuando el rico se convierte en pobre, todos somos pobres, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Yo, en la parte de ahí, si es que usted me lo permite, quisiera traer a colación al famoso John Locke dentro del liberalismo clásico, sobre todo cuando él nos dice que el hombre en su estado de naturaleza es libre y más que todo dueño absoluto de su persona y de
sus posesiones, porque al igual que los más grandes personalidades, como quizás Rothbard, nos dice que uno no debe ser el sujeto de absolutamente nadie. O sea, la naturaleza de las leyes deseables o conocidas por todos pueden establecer aquello que es correcto o incorrecto a través de un proceso minoritario, pero que a su vez las diversas circunstancias pueden concretizar algunas ideas como otras no. ¿Nos puede redondear un poco Mira, la a mí idea? me gustan mucho las analogías, me gustan mucho los ejemplos. Y te vuelvo a repetir, la naturaleza humana ha sido producto de 40.000 años de evolución. Entonces, yo siempre a los jóvenes que tengo la oportunidad de conversarles les digo que hay elementos, hay ingredientes del propietario capitalista, liberal, son pues inherentes al hombre. Y les pongo ejemplos. Derecho de propiedad. Les digo a los jóvenes, ¿ustedes qué creen que hacía un cavernícola cuando entraba a una cueva con su familia, ¿no? Y la hacía suya, ¿no? O sea, esa cueva era su casa, ¿no? ¿Qué hacía ese cavernícola cuando otro cavernícola pretendía entrar a su cueva? Agarraba un mazo y le reventaba la cabeza, ¿no? Y lo botaba. Eso es defensa de los derechos de propiedad. Estamos hablando de miles de años de atrás. Economía de libre mercado. Oferta y demanda. Todos sabemos que el ser humano pues fue primero recolector, luego agricultor y finalmente cazador. Entonces, cuando ese primer hombre que se atrevía a salir de su tribu a cazar y traía pues un venado de 2 o 3 o una pierna de venado, el agricultor le decía, oye, pero yo quiero un pedazo de tu pierna o una pierna de este venado. Y decía, pero te puedo dar yo, por ejemplo, no, te voy a dar 50 papas. Entonces, no, le decía el cazador. El esfuerzo que a mí me ha costado cazar ese animal es un esfuerzo mucho mayor que el que lo sé, yo he tenido que salir, arriesgarme a que las fieras me maten, eh, cazarlos, aprender a cazar, porque no sabía cazar, buscar las maneras de hacer mía esa presa para que tú me ofrezcas 50 papas. Yo creo que mi pierna de venado vale 100 papas. Ese es su oferta y demás, ¿no? Entonces, esas leyes naturales son tan, pero tan inherentes a la naturaleza primigenia del hombre, que estos, disculpa, ahí se me quieren escapar algunas, estos estúpidos izquierdistas, creen que con 150 años de historia de una teoría que fue hecha por un vago, que fue mantenido por la familia rica de su mujer, entonces pueden cambiar eso, ¿no? Así que a mí me encantaría debatir estas cosas, ¿no? Con esa misma claridad, pues poner en ridículo, porque la mejor manera de acabar con los comunistas es poniéndose en ridículo y poniendo en ridículo ustedes. Así que yo más allá yo te voy a ser sincero, ¿no? Yo no soy muy apegado a las teorías de lo que dijo fulano, gitano, mecano, porque yo sé que hay muchos jóvenes y adultos también que no, dijo tal, dijo el otro, ¿no? Yo no, yo soy un liberal por sentido común. O sea, yo no he leído muchos libros de liberalismo, los elementales, ¿no? La acción humana, Camino y servidumbre, eh, Fabricante de Candelas de Bastiat, La riqueza de las eh, naciones. La riqueza de las naciones de Adam Smith, También, claro. eh, El manantial de Ayn De Rand, ¿no? Ayn Algunas Rand. cosas. No he leído muchas, pero te repito, acuérdate que los liberales en la asamblea eran los campesinos, ¿no? Estaba la derecha, la izquierda, los girondinos, los jacobinos, y estaban los montañeses. Esos eran los liberales de ese entonces, ¿no? Los que venían del campo y estos que todavía habían vivido en la ciudad decían, esto tiene que ser así, tiene que ser así, pero ¿por qué si eso no es así en mi vida diaria? Esos son categorías o principios que se han creado aquí en la ciudad donde no tienen ni idea de cómo es la vida en el campo y lo que nos cuesta producir, cazar y hacer todo lo que hacemos. Entonces, te vuelvo a repetir, yo soy un liberal por sentido común. Con alguna ayuda, sí, soporte de algún tipo de ciertas conceptos que he aprendido, y eso me hace a mí mucho más fácil poder transmitir mi liberalismo, ¿no? Porque yo no tengo que aprenderme de paporreta ciertos conceptos, como suele ser,
sino simplemente aplicar lo que es mi sentido común con cierta ayuda intelectual, pues, logro transmitir. Yo creo que esa es la mejor manera de aprender, ¿no? Y de transmitir. Claro, y en la parte de ahí yo le quisiera comentar ese espectro que usted nos plantea y nos reproduce a lo largo de sus publicaciones en la plataforma de Facebook, que ¿Ya? recomiendo que lo sea el maestro a usted porque es un capo en ello, cuando nos dice de que no necesariamente cuando se trata de la personalidad de un empresario exitoso, un hombre que genera riqueza, un hombre que da empleo y tiene en planilla a una gran cantidad eh, de trabajadores, significa de que los tiempos en política los puede conocer, o sea, en política es una forma de tender puente, de diálogo constante. En política hay un desgaste propio de la misma representatividad que se tiene. Muchas veces en política, en lo que determina las cuotas de poder, si uno no cumple una función determinada, simplemente alguien más lo ocupa. Entonces encontramos, y ahora me introduzco en la figura de don Rafael López Aliaga, una personalidad que la mayoría de peruanos ha encontrado la narrativa, que es como que por lo que significa ser un hombre exitoso, va a tener solidez en lo que respecta a política de Estado, a capacidad de gestión y sobre todo a vencer ese orden fáctico que existe. Entonces, ahí para que nos pueda desarrollar un poco. Mira, yo considero de que, como te dije al comienzo, en algún momento determinado, considero que la política, perdón, el ser empresario no es necesariamente ser un hombre exitoso en todo campo de cosas. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, te expliqué de que López Aliaga pues, puede ser un hombre muy exitoso en hacer empresa, pero, pero para desarrollar ciertos conceptos, te ruego que me disculpes, porque ahorita me he desconcentrado un poco porque se me cayó el ventilador y se ha apagado, así que te imaginas con el calor que estoy. Menos mal que ya conseguí otro. Acá en mi casa hay 50 ventiladores, pues en realidad el calor estaba matando. Este, si me salgo del tema, me repreguntas para poder volver a tomar la habitación. Desgraciadamente, como digo, se me cayó el ventilador y ya el calor no le permite a uno concentrarse. Bueno, menos mal que ya retomé que con otro ventilador, entonces ya vuelvo a mi zona de confort. Bueno, no, ser exitoso, a ver, ser exitoso no es tener dinero, ¿no? Sino ser exitoso es haber resuelto su vida, la de sus familiares, y evidentemente haber contribuido a resolver la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, hay muchas versiones sobre la personalidad de López Aliaga, hay muchas diferentes conceptos, pero por las referencias que yo tengo, él es un hombre pues, con su particular forma de pensar, ha dado ayuda, apoyo, ha generado riqueza. No veo que de su sector laboral nadie se queje. No ha habido hasta ahora, evidentemente, él al salir, pues ser un outsider, no tenemos mayor conocimiento de su vida. Mientras menos exposición mediática tengas, es más difícil poder encontrar errores. Como un hombre como Hernando Soto, pues que tiene pues vinculado al tema económico y político tantísimos años. Sin embargo, de lo único que lo pueden acusar es de haber sido asesor de uno que otro dictador, cuando él en ese caso solamente era un empleado, era un contratista, un asesor, en materia económica, no en materia política, que es lo que se le puede cuestionar a estos dictadores. Entonces, te vuelvo a repetir, yo creo que el caso de López Aliaga es un caso para viéndolo a mí no me incomoda que gane las elecciones, porque yo que ojalá que se asesore adecuadamente, pero me gustaría que sea Hernando Soto el ganador. No sé si de alguna manera he respondido tu pregunta o de repente pues esta distracción que se generó no la capté de todo, ¿no? No, sí, yo le comento de que de mi parte tuve la oportunidad de leer el plan de gobierno de Rafael López Aliaga y
A mí me generó como un sinsabor porque prácticamente estaba lleno de frases vacías y hasta me atrevería a decir voluntarismo populista, en el sentido en que lamentablemente, Por ejemplo, una, lo de Hambre Cero, que te comenta de ya, que está apoyado en el voluntariado juvenil, prácticamente es vender humo, porque ese tal voluntariado juvenil está bien complicado pero, que puede existir, más que todo eh, contando la narrativa de que se puede utilizar a miles de millones de jóvenes para repartir canastas, para apoyar a mujeres golpeadas o otro tipo de tareas que es un poco insulsas. Para mí es un poco de cuento y de engaña muchachos. Y lo otro es marketing político. Yo creo que es más exactamente. marketing político, ¿no? En realidad, alguna vez escuché decir a algún, no me acuerdo quién fue, pero en alguna de las tantas conferencias, cursos o disertaciones que yo he ido, oí decir que el mejor plan de gobierno que podía tener un gobernante es que no existía. ¿No? O sea, porque mientras más tú planeas hacer desde el Estado, pierdes cada vez más la capacidad de hacer lo que realmente tienes que hacer. Por ejemplo, la plataforma liberal que yo defiendo, propongo, promuevo, estudio y sigo tratando de difundir, es aquella que reduzca drásticamente el Estado, ¿no? De los 17, de los 19 ministerios que tiene el Perú, eh, eh, deben desaparecer dos. Yo los tengo perfectamente bien identificados, los 7 que deben quedar y que son lo único necesario en el país. De todos los impuestos que hay en el Perú, todos deben desaparecer y solo debe quedar un solo impuesto, plano, uniforme, universal y único, ¿no? Que agrave al consumo. Si tú más consumes porque tienes más plata, pagas más. Se acabó. O sea, eso significaría todo eso, reducir el Estado, bajar los impuestos, porque si tú quieres bajar los impuestos, lo primero que tienes que hacer es reducir el Estado, si no, no hay otra forma, la matemática no cuadra, si que tú pretendes bajar impuestos y reducir el Estado. Y obviamente aprovechar ese ajuste para poder, digamos, mejorar un poquito los presupuestos de educación y salud mientras sea necesario, porque dentro de las propuestas que nosotros tenemos está en transferir el sector educativo y de salud a los profesores. Nosotros creemos que, y no es, y muchas veces, no, es como la reforma agraria, no, un momentito, no es igual, no es igual, porque los profesores pueden, digamos, gestionar los colegios estatales actuales, ¿no? Y contratar gerentes, eh, hay cursos y hay especialidades de gerencia educativa, ¿no? Para que manejen el colegio con eficiencia y se pueda hacer meritocracia, mejorar los sueldos de los buenos profesores, pero principalmente diversificar la oferta educativa, ¿no? Ahora, lo que se tiene que cambiar drásticamente es el tema de transferir la educación de una educación donde se subsidia la oferta. O sea, tú hoy en día le das al Ministerio de Educación un tanto miles de dólares o de soles para que los administre. Y sabemos perfectamente bien que un altísimo porcentaje de ese dinero se vota en licitaciones amañadas, en compras sobrevaluadas. No hay forma de medir la eficiencia, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, le entregas a un estudiante que lo necesite, no cualquiera que lo necesite, le das una tarjeta de servicio educativo, él puede pagar su matrícula, sus mensualidades en el colegio que le dé la gana, ¿no? Un punto, un ICP o un punto de venta, pagarlo, y ese dinero va directamente al colegio para que su gerente administrativo, su gerente o su director administrativo lo administre y de esa manera tú estás ahorrando mucho dinero, le quitas ese poder a estos burócratas y a todos estos sinvergüenzas científicos sociales que están pretendiendo meter toda esa porquería de educación, donde se enseñan cosas que no se deben enseñar, hay cosas que se... Y por último, el homeschooling, ¿no? Que es una posibilidad de que tú, como está sucediendo hoy en día los jóvenes, prácticamente el gran porcentaje de jóvenes en el Perú está practicando el homeschooling, ¿no? La educación desde la casa. Entonces, de manera que estando los padres presentes cuando ellos llevan sus cursos, tienen la posibilidad de reafirmar ciertos conceptos o desmentirlos o debatir con el profesor, porque eso es libertad. Eso es una posibilidad de intercambiar, pero cuando los chicos van al colegio, tú no sabes las cantidades de barbaridades que los profesores están enseñando, ¿no? Yo te vuelvo a repetir, yo tenía la oportunidad de estar en Venezuela y allá en los colegios les enseñan, por ejemplo,
ejemplo, cosas de la revolución, del fascismo, ¿no? La guerra popular prolongada, cosas así. Entonces, te hace caso. Yo he visto estudios de jóvenes que están, por ejemplo, en la escuela de guardias o en la escuela de la policía, donde les enseñan guerra popular prolongada, en donde dan una visión positiva, ¿no? De estos grupos subversivos a los cuales hay que adherirse cuando eso suceda. O sea, la policía debe sumarse, no combatir a la subversión. Esas son las cosas que se enseñan en Venezuela. Entonces, con el homeschooling, que es una posibilidad, tú permites, por ejemplo, de que el joven se eduque desde su casa, ahora más aún en el tiempo de pandemia, y si no, vas a permitir, por ejemplo, que se abre el abanico de corrientes pedagógicas, escuelas educativas. Los chicos no todos son buenos para la matemática, no todos son buenos para las artes, para las letras. Entonces, ellos deben ir a estudiar a colegios donde se especialicen en las cosas que ellos, para los cuales tienen dones y virtudes. De manera que un chico que es un monstruo en matemática no tiene que perder pues 10 años de su vida en un colegio estudiando geografía, historia, cosas que no tienen nada que ver con su educación, ¿no? Entonces, eso va a permitir, por ejemplo, que se hagan muchos buenos matemáticos, porque va a estar rodeado de jóvenes que todos son matemáticos, en donde todos aportan al compañero de aula, no, y que tiene que perder una hora de clase hasta que el profesor termine de explicar el más burro del salón. Y muchas veces no es burro, sino que es burro para la matemática, pero de repente es un gran deportista o es un gran artista o muy bueno para la historia, ¿entiendes? Entonces, creo que los chicos que tienen dones determinados tienen que ir a colegios especializados en cada una de sus habilidades. Y las corrientes pedagógicas son infinitas, ¿no? Educación por el movimiento, educación para la vida, hay sistemas, Trilce tiene un sistema de educación, hay otros, no recuerdo, ahorita hay el Skinner, el colegio Skinner, hay diferentes colegios que tienen el sistema NOVA de educación, ¿me entiendes? Entonces, abrir el abanico y no uniformizar, homogenizar a los jóvenes. Yo fui bueno para las letras, entonces yo perdí años increíbles de estudio estudiando trigonometría, geometría, álgebra, aritmética, que nunca me sirvieron para. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse, por ejemplo, en materia educativa, ¿no? Y en la parte de ahí, un punto, si es que usted me lo permite, es, por ejemplo, la figura de Constantino Carvalho, con ese gran colegio, ese poema de Eguren, Los Reyes Rojos, que trajo una pedagogía prácticamente escocesa de maestros, como lo fue el mismo Pestalozzi, y más que todo, hoy en día, colegios con la vertiente del famoso IB, el Bachillerato Internacional, que como usted bien menciona, esquematiza, y eso es vital. Y hay algo, si es que yo también quiero que usted me lo reafirme, o en todo caso me lo refute, que es la parte de el plan de gobierno de Rafael López Aliaga en lo que significa reducción de ministerios, porque prácticamente no ahonda y a mí se me hace que puede ser simplemente Puras funciones, puras funciones. claro, una arrimada de burócratas, pero no una reducción de la democracia, porque acá lo que se necesita es cerrar ministerios y sobre todo organismos inútiles y mandar a toda esa sarta de sopencos a su casa y no juntarlos. Ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque obviamente donde se presenta una oportunidad de trabajo, la gente va y lo toma, ¿no? Lo que pasa es que el gran drama de nuestro país es que la gente tiene miedo a quedarse en la calle, no tener trabajo. Pero eso pasa porque el Perú es un país donde no hay oportunidades, pero no se genera la promoción de que vengan grandes empresas. Se habla mucho de las pymes, de las micro y medianas empresas, pero nunca se habla de las grandes empresas que son las que finalmente le compran su producción a las micro y medianas empresas. Entonces, hay una serie de conceptos equivocados, ¿no? Que hay que aclarar, ¿no? Te repito, las microempresas, ¿no? Y las pequeñas empresas no sirven para nada si no hay quienes compren masivamente. Sino, ¿qué va a pasar? Se van a estar trocando entre ellos productos, ¿no? Y no va a haber nunca ese boom, como pasa, por ejemplo, en China, ¿no? Donde el que produce una gomita para una moto, o un pedal, o un asiento, o una luz de freno, o una, ¿no? Produce solamente eso. O sea, hay y miles de piezas que le piden para la industria, ¿no? Pero acá, al no haber una inversión masiva como la que debería haber, entonces no hay esa oportunidad de trabajo. Ahora, yo sería capaz, te digo con toda sinceridad, yo sería capaz inclusive en ese proceso,
que debe durar máximo un año de ajustón, mandarlos a su casa, como está pasando hoy en día. Cobran su sueldo de la casa, no gastan luz, no gastan agua, no gastan útiles de escritorio, ¿no? Y está demostrándose que el Estado funciona aún con miles y miles y miles de trabajadores públicos de su casa. Entonces, eso es una demostración de que son innecesarios. Entonces, yo lo mandaría un año a su casa con su sueldo, con todos sus beneficios, ¿no? Eh, y mientras que en el proceso de ajuste se generan las condiciones para que con bajos impuestos, con una justicia auténticamente justa, con una seguridad interna producto de un verdadero coraje para enfrentar el delito, los inversionistas del mundo entero vengan pues al Perú a invertir y se genere la famosa rueda de la fortuna, que es la inversión, más inversión, más inversión, más inversión, finalmente miles, millones de puestos de trabajo, mucho consumo y bienestar y felicidad para las familias peruanas. Entonces, esas son solamente dos partes, ¿no? Del tema de la futura, de un planteamiento liberal de transformación, ¿no? Evidentemente hay que acabar con el Banco Central de Reservas, que es un órgano que no sirve para nada. Panamá no tiene Banco Central de Reserva y la gente compra y vende con la moneda que le da la gana. Ecuador no tiene inflación hace muchísimos años y maneja el dólar, ¿no? Hay que hacer un proceso de desgravación automática de importaciones y exportaciones para que acá en Singapur la gente no paga un centavo por importar nada. Compras un carro en lo que te cuesta en el punto de origen más el transporte, ¿entiendes? Entonces, si queremos que la industria florezca en el Perú, tenemos que hacerla competitiva. Y para hacerla competitiva tenemos que llevarla a estándares internacionales donde haya bajos impuestos, una justicia proba y vigente. Tiene que haber seguridad, no puede haber secuestros, corrupciones, tenemos que acabar con el delito, para lo cual también tenemos propuestas muy radicales, pero que ante situaciones atípicas como las que vivimos tenemos que aplicar soluciones atípicas. También hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, que fue su propuesta de llevar el gobierno entero a Junín, que de mi parte es una burrada tremenda, porque ¿cuánto nos va a costar la mudanza? Y más que eso, ¿para qué? La mudanza a Junín va a resolver en, en absoluto algo. Para mí no es más que perder el tiempo y sobre todo el dinero en No lo poses va a hacer. innecesarias. Si ganara no lo va a hacer, porque lo que hay que hacer es federalizar el Perú, ¿no? Mm. Federalizar el Perú, fusionar los gobiernos regionales con los gobiernos municipales, porque la regionalización no fue más que un proceso de duplicidad de funciones, duplicar la burocracia en el país, ¿no? Por ejemplo, Lima, en lugar de tener 42 distritos, debía tener solamente cuatro regiones departamentales, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste, y de repente Lima, Balneario del Sur, una quinta, ¿no? Por las características geográficas, ubicación y practicidad en el manejo de las cosas administrativas. Porque tener 42 caudillos, 42 caciques que manejan cada uno su presupuesto, son 42 focos de corrupción, ¿no? Son 42 focos de corrupción que hay que eliminar, ¿no? Y evidentemente tener gobiernos digitales, que sean estas cuatro o cinco microregiones dentro del departamento de Lima, y acabar con la burocracia, porque mira, y hasta para temas prácticos, la cantidad de problemas que se generan, por ejemplo, entre los distritos para poder aprobar una obrita, el túnel de la Molina, por ejemplo, el túnel de la Molina es un túnel que tiene 40 años en su proyección, pero que no se puede llevar a cabo primero porque la Molina y Surco no se ponen de acuerdo. Y segundo, porque la presión política que hace el Club Árabe Palestino, que está ubicado justo en el espacio por donde pasaría el túnel, no permite que se haga. Hay lobbies, hay cabildeo con los gobernantes turnos y no se logra cristalizar esa obra. Entonces, con cuatro burgomaestres fuertes que manejen la policía, ¿no? Y cuyos miembros sean pues parte del Consejo o del Parlamento Federal, como sucede en Brasil o en Estados Unidos, eh, evitaríamos pues la burocracia excesiva que hay, ¿no? Eligiendo en una elección local a los, digamos, miembros del gobierno regional que van a representar a cada una de las provincias del departamento, y que ellos sean el parlamento regional y que el presidente de la región sea el alcalde provincial más votado, ¿no? Entonces, simplificar, o sea,
volver a unir esos dos estamentos y simplificar. Hay muchas cosas que por hacer para poder acabar con ese tipo de burocracia inútil, estéril, que no produce nada. Y ahí, en lo que respecta el enfoque económico de Rafael, para mí está algo pasadito de socialismo, ¿no? Porque López Aliaga cree que solamente basta su voluntad para manejar toda la economía, o sea, los créditos, las tasas, y eso a mí me suena un poco al Castro chavismo y a Hugo No, Chávez en su esplendor. yo creo que más bien un tema de social confusionismo. O sea, él tiene una mezcla de conceptos. Han llegado, te vuelvo a repetir, él no tiene formación política. Entonces, ¿qué puede saber de política? Es como que yo me quiera meter a cirujano. Yo cuando he estudiado en una facultad yo me dedico a otras cosas, ¿me entiendes? O sea, el voluntarismo no lo puede vencer, ¿no? O sea, el hecho de querer hacer tal cosa porque me parece buena no es suficiente. Hay que ver si la realidad lo soporta, ¿no? Entonces ahí va a haber que hacer un trabajo. Yo, mira, yo tengo la suerte de chatear permanentemente con él. ¿No? Yo tengo un chat con él y al comienzo me respondía con mayor frecuencia, ¿no? En donde le mando ciertas recomendaciones, sugerencias, puntos de vista. Y ya en 3 oportunidades ha aplicado 3 propuestas que lo he hecho, claro, adaptándolas a su propio lenguaje y a su, seguramente no tiene por qué estar de acuerdo al 100% en lo que yo le digo, pero ya, y me quedo sorprendido porque al ver los programas de televisión, las entrevistas y ver que toca temas como ese, me dan un buen síntoma, como que todo el mundo dice que él no escucha a nadie, que el único que escucha es a Cipriano. Pero sí, aparentemente cuando algo le parece con cierto sentido común lo escucha y lo aplica, ¿no? Ojalá, pues, ojalá que la soberbia finalmente, la soberbia, la megalomanía no lo termine venciendo. Sobre todo, usted también tuvo a bien mencionar el tema del socialismo cristiano, porque también hay veces que yo lo noto demasiado asistencialista, sobre todo a veces raja mucho de la empresa privada, de la Confiet, y más que todo, muchos libertarios le colocan el rótulo, y la verdad que él, por momentos, Rafael, te comenta que no desea que el Estado se involucre en la vida de las personas, pero cuando uno le habla de temas específicos, como quizá la sexualidad, o armar una política de planeación familiar, ahí él como que el rótulo de libertario se lo quita totalmente. Entonces, No, pues es que él no hay, es libertario. Él no hay, es claro. libertario, él no es nada en política, en realidad él no es nada. Te vuelvo a repetir, el problema de él es que él ha recogido ingredientes. Es como que tú quieras hacer un buen plato de comida y mezcles un poco de ceviche, otro poco de carapulcra, otro poco de pachamanca y por ahí le pones un escabeche. Entonces la mezcla de esas 4 cosas termina siendo pues, un plato impasable, insoportable, ¿no? Eh, y no tiene coherencia, ¿no? Hay mucha gente que cree que preparar un buen plato de comida es meterle de todo un poco, y no es así, hay que tener ciertos conceptos, cierta claridad, cierta coherencia, que un producto maride con el otro, ¿no? El tema de, yo conozco un poquito de cocina porque me gusta mucho cocinar, entiendo eso. Y desgraciadamente, pues, él tiene mucha mezcla de diferentes cosas, no, y muchas de ellas son incongruentes una con la otra, ¿no? Y ahí, Pero bueno, y, esperemos, pues, y ahí yo tengo fe de podemos, que cierta. sí, y ahí podemos empapar la figura de Hernando de Soto para que no solamente reestructure al Perú, sino que aplique las grandes reformas, porque prácticamente, como usted bien mencionó, y yo tuve bien a citarlo usted, quien asuma la presidencia en julio debe ser muy certero, y más que certero, eh, debe estar de manera plena, porque si no le va a suceder lo mismo a Macri, y usted bien lo menciona, o en todo caso a Duque en Colombia, o el caso de Bolsonaro en Brasil. Sí, pues es una verdad. O sea, yo, no hay que ser, bueno, hay que ser solamente medianamente enterado para poder colegir de eso, ¿no? Quienes como te usaba la analogía del médico, ¿no? El médico cirujano, el médico de cáncer que va a entrar por la puerta del paciente, lo mira y ya sabe qué es lo que tiene.
porque su experiencia, su conocimiento le da esas herramientas, ¿no? No tiene que pedir pruebas ni nada, simplemente ve su apariencia, lo que se llama el examen clínico, y inmediatamente, entonces, en mi caso son 34 años, ¿no? 34 años, gracias a Dios, teniendo muy buenos maestros y habiendo escogido los libros correctos y no los Claro, incorrectos, como nuestro amigo Hugo Rafael Chávez Frías. usted también, Esa es la realidad. claro, la total realidad, usted también posteó en su muro razones, me parece que usted colocó 18 razones por las cuales se debe votar por Hernando de Soto y me parece que una de ellas, para mí una de las más indispensables, es que Hernando, junto con su Instituto Libertad y Democracia, prácticamente implementa programas para formar capital en los países más pobres. Y ahí hay que resaltar, porque imagínense lo que podría hacer Hernando como presidente. Y más que todo, él en reiterados países no solamente diseña la estrategia de, en nuestro caso, cuando se nos expulsa del mercado internacional por poder reincorporarnos, porque lo habla con los Estados Unidos, sino que te plantea tres ejes transversales que son vitales. Uno de ellos es los derechos de propiedad, sobre todo del subsuelo. Más que eso, la crisis financiera y lo que te recalca Hernando es el creciente número de conflictos que hay entre las comunidades locales y sobre todo las empresas privadas. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Bueno, me has tocado un tema que es mi especialidad. Yo he venido discutiendo a través de los años la tesis de Enrique Gersi sobre el tema de la propiedad del subsuelo, ¿no? Y hace poquito, un par de años, descubrí la tesis de Hernando Soto, que es una tesis muy parecida a la de Enrique, pero que es más realista. Porque Enrique habla de transferir los derechos de propiedad del subsuelo al dueño del suelo. Pero ¿eso qué significa? Significa de que los empresarios privados, porque el campesino no va a tener ni las herramientas, ni el conocimiento, ni los recursos para poder explotar esa riqueza. Entonces va a tener que asociarse con empresarios. Y los empresarios mineros no quieren asociarse con los campesinos porque dicen, estos señores un día están descontentos y nos cierran la mina. Entonces lo que ellos quieren es comprar, ser ellos los propietarios. Entonces, correcto. Si vamos a venderles a los otros empresarios, que sea el pueblo el que perciba esos recursos, ¿no? Por ejemplo, las Bambas, 17.000 millones de dólares en recursos de oro en el subsuelo. Entonces, bueno, pongan ustedes 17.000 millones de dólares, cómprenlo, ¿no? De repente hacer un ajuste por temas de que los costos de producción, qué sé yo, y dénselos a cada poblador, ¿no? O como sucede en Alaska o en Mongolia, donde los recursos del oro son repartidos y mandados como regalías a sus habitantes, ¿no? Entonces, para que el habitante no tenga esa confrontación, ese encuentro, ese desencuentro a veces con los explotadores del recurso, que no son explotadores, sino simplemente son extractores del recurso, ¿no? Y buscar formas asociativas que Hernando sabe cómo generar, ¿no? Entonces, Hernando lo que él propone es paguen ese justiprecio, pero de acuerdo a valor de mercado. No tienen la propiedad de su suelo porque va a ser difícil que se pongan de acuerdo 20.000 campesinos con una mentalidad diferente, con una cosmovisión de la vida distinta, ¿no? Y explicándoles que la tecnología hoy en día permite que convivan mina y agua. ¿No? Hay una serie de tecnologías que se pueden aplicar para evitar que la contaminación dañe. Y la otra opción es que simplemente ellos decidan no vender o no explotar. Pero el sentido común dice que donde alguien ve una posibilidad de, de mejorar su vida, de tener un capital para de repente quedarse ahí, poner un negocio, una mercantil, un supermercado, un hospital, una clínica, lo que quiera, o simplemente irse a Lima con su dinero o a cualquier parte del país, pues en buena hora, ¿no? Entonces, el sentido común dice que por lo general va a ser aprovechado económicamente. Entonces, eh, incorporemos en la discusión el tema de que mina y agua se pueden ir. Claro, y no sería entonces descabellado poner a la palestra que el único que puede destrabar los diversos proyectos mineros en el país es Hernando. Claro está, con la aprobación de las comunidades locales,
porque a razón de que estos proyectos mineros prácticamente representan miles de millones de soles y sabemos que la única posibilidad de que un país pueda salir de la pobreza es utilizando adecuadamente sus recursos. Acá muchos jóvenes hablan de Abu Dhabi, de Qatar, y ellos lo que es la explotación del petróleo y de los minerales lo hacen desde allá. pero ahí es mucho más fácil. Bueno, allá el jeque da la orden y se acabó, ¿no? Acá es más difícil, pues, porque hay que obtener pues todas las conformidades de la población, ¿no? No todos van a pensar igual, pero en una democracia y en una, si a ellos se les da a su propiedad se pueden organizar en una sociedad anónima y ser accionistas, y finalmente lo que diga la mayoría se hace, ¿no? Eso es la democracia, ¿no? Ganarán unos, perderán otros en cuanto al voto, ¿no? Pero finalmente creo que todos van a salir beneficiados. Claro. Y en la parte de ahí, si es que eh, me lo permite, hay que también resaltar, porque acá se ha hecho la narrativa continua de que Hernando estuvo de acuerdo con Fujimori en lo que implicó el autogolpe. Y yo creo que valga recalcar que Hernando renuncia prácticamente 2 meses antes del autogolpe y después de eso fue muy crítico, como él siempre lo dice en las entrevistas. Y más que todo, el famoso Fujicho, si es que se da, es gracias a Hernando, porque gracias a ello se logra no solamente estabilizar la economía, sino la inflación que deja el gobierno de García. ¿Nos puede comentar algo al respecto? Bueno, ahí sí, no, yo creo que no hay mucho que decir. Lo que pasa es que evidentemente pues la propaganda negativa de parte de sus rivales políticos, como te repito, la izquierda ha sido muy hábil en todo lo que se le acercaba a Fujimori después de Fujimori, ¿no? Yo he sido antifujimorista toda mi vida, soy y seguramente lo seguiré siendo. Es muy probable que yo nunca pueda, eh, compartir digamos, muchas cosas con ellos, pero tendría que ser yo un hijo de mala madre, no reconocer las cosas buenas que hizo Fujimori, ¿no? La estabilización económica y el tema del terrorismo. Por el tema de la estabilización económica, bueno, se le debe a Hernando de Soto, ¿no? Y el tema de la pacificación, yo creo que hubo muchos excesos, hubo acciones, accionares muy, muy absurdos, estúpidos de parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que dañaron un proceso que fue bastante efectivo, ¿no? Pero yo, a mí, en ese sentido, yo no comulgo ese punto de vista, ¿no? Él era un profesional al cual se le contrató para un trabajo específico, lo hizo bien, y bueno, acá están los resultados. Perú ha sido conocido como uno de los milagros económicos de los últimos años en América Latina. Hay muchas personas que plantean que Hernando se encuentra totalmente solo, pero yo creo que lo que ellos no toman en cuenta es que Hernando no solamente ha articulado a vendedores, a personas de diversos oficios, cosa que a valga verdad no tienen otros candidatos, y prácticamente lo acompañan federaciones completas de trabajadores mineros. ¿Cuál es para usted la importancia de ello en la campaña de don Hernando de Soto? Bueno, eso que tú acabas de decir es tan cierto que te voy a dar un vaticinio de lo que va a pasar este 11 de abril. Yo creo que Hernando Soto, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori van a quedar entre los tres primeros. Eso te va a dar una idea de la capacidad. Ya ahorita se está generando un repunte interesante, Hernando Soto, más ese tanto porcentaje tan alto que existe de voto que todavía no se ha expresado, porque Hernando tiene probablemente la misma cantidad de base social que tiene la izquierda. La izquierda para movilizar es muy buena, pero para ganar elecciones y gobernar correctamente no. Entonces, por eso que él está callado, está tranquilo, porque él sabe lo que tiene detrás de él. Él sabe qué base social tiene, ¿no? Y que no te extrañe que, como lo estoy vaticinando, va a haber una gran sorpresa el 11 de abril. Claro, y sobre todo, maestro, es que los sectores C, D y E, ellos ya se han percatado de que la brecha que existe entre los primeros sectores, que es el A y B con ellos, con Hernando prácticamente se va a desvanecer ello.
porque Claro. lo que los sociólogos llaman el conexionismo entre el grande, entre el mediano, entre el pequeño, cada uno con un diferente valor, prácticamente Hernando, para él mismo, esas clases sociales que las hay, no significa de que la lectura que él tenga del mismo Perú sea una lectura de una parte de la población, es una tercera mitad por la cual él tiene que ocuparse y el otro es simplemente un fenómeno informal. Entonces, las interpretaciones que prácticamente Hernando hace es desde que el capitalismo para los pobres y lo que otros pueden llamar como la plebe urbana, prácticamente para él es una vorágine de oportunidad. ¿Nos puedes comentar más al respecto? Bueno, sí, yo este fenómeno lo he venido viendo ya desde hace muchos años. Acuérdate que en el Movimiento Libertad había una oficina en Avenida Tacna, bueno, tú eres muy joven, no creo que te acuerdes de eso, que la manejaba el arquitecto Miguel Cruchaba, Miguel Cruchaba Belaumbe, que manejaba el tema de los informales. O sea, nosotros conocemos el tema, hemos tenido gente importante dentro de esos cuadros iniciales del Movimiento de Libertad, cuando yo tuve la oportunidad de parte, ¿no? Enrique Gers, el arquitecto Cruchaga, el mismo Hernández Soto, que estudiaron, bueno, Enrique Gersi es uno de los coautores del Criterio del Capital, ¿no? Perdón, del Otro Sendero Con Mario de Bellini. entonces conoce perfectamente bien la problemática, ¿no? Bueno, Hernando tiene para destrabar solamente en el sector minero cerca de 40.000 millones de dólares, ¿no? Para destrabar inversiones por 40.000 millones de dólares. El bolsón de lo que considera que puede ser destrabado en su gobierno de inversiones es algo de 135.000 millones de dólares, lo cual pues subiría varios puntos el PBI, generaría una explosión de inversión que el Perú sería uno antes y otro después de Hernando Soto. Por supuesto, sobre todo que Hernando tiene una calidad reconocida y calificada a nivel mundial, no solamente como un teórico de derechos, sino, bueno, de derechos de propiedad, sino que también es reconocido como uno de los 30 personajes más importantes del mundo. O sea, casi 40 presidentes lo han llamado para que reestructure sus países y más que todo, eh, una calidad como Milton Friedman, el Nobel de Economía, lo elogió tremendamente. ¿Cuál es la importancia para un momento de calamidad económica de todos los galones que tiene Hernando? Bueno, definitivamente confianza, ¿no? Seguridad, él cuando hable, diga algo, pida algo o tramite algo, lo van a dar porque su prestigio es el que está avalando, digamos, la iniciativa, ¿no? Así que yo creo que ese sentido, para él va a ser muy fácil, ¿no? Para otros posiblemente tendrán que convencer a los organismos multilaterales para que apoyen económicamente el Perú o les abran las puertas, pero para un hombre como él no creo que haya mayor dificultad, ¿no? Eh, casi al comienzo de la entrevista y en el transcurso, usted siempre me ha hecho mención de explicarlo en sencillo. Y yo creo que Hernando eh, casi, no solamente a la final de esta campaña electoral, sino ya desde un comienzo se percató y la tuvo clarísima de que él no debe perder esa oportunidad. Y más que todo, él sabe que ha llegado la hora de los peruanos le demostremos al mundo que nosotros sí sabemos escoger por nosotros mismos al mejor candidato y no al mal menor, lo cual usted también lo menciona y hay que recalcarlo porque uno con Hernando no solamente se siente seguro de su voto, sino de la confianza que uno le tiene que depositar. Y más que eso, ahorita Hernando es mucho más directo, deja un poco de lado el lenguaje académico que tanto lo caracteriza, o sea, que lo caracteriza y se va a la yugular, como decimos en el argot criollo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo tengo, eso lo tengo claro. Lo que pasa es que también sucede con muchos candidatos, es que no tienen la confianza suficiente en cuadros intermedios, ¿no? No se saben rodear
personaje, porque la mayor seguridad que puede transmitir un candidato es cuando tiene equipo, cuando él siente capaz de retirarse a un lado y que va a quedar a cargo de algo, tiene la capacidad para hacer las cosas tal y como él las quisiera que se hicieran, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los problemas, ¿no? Desgraciadamente la campaña ha sido muy corta, no ha habido tiempo para afiatar ciertas piezas dentro del equipo. También ha habido problemas muy serios de falta, digamos, de afiatamiento con los resortes de poder dentro del partido Avanza País, donde eh, desgraciadamente lo ideal hubiera sido pues tener control total del partido, ¿no? Y eso lo percibe la gente, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, la votación para el Congreso de Avanza País es muy baja, ¿no? Porque no hay las personas indicadas en ese grupo, según el buen entender de la gente, no hay las personas indicadas y bueno, eso es lo que ha traído como consecuencia pues que no tenga mayor apoyo la lista congresal de Avanza País, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se componga pronto, que el sentido común prime, que los partidos, si se da lo que te he dicho yo, la predicción que te he dicho yo, entonces estaremos en buenas manos, habrá una mayoría parlamentaria bastante afín, bastante, no del todo, pero bastante afín, con la cual se va a poder hacer acuerdos, pactos y planes para convertir al Perú en lo que realmente se merece, ¿no? Eh, Sería probablemente el único caso en donde un imperio antiguo, no tan antiguo porque no nos olvidemos que el imperio incas antes de la llegada de los españoles no tenía más de 500 años, a contracorriente de muchos que hablan tonterías, dicen que milenario, imperio, no, el imperio incas no fue milenario, no tuvo más de 500 años. Entonces, pero es parte la narrativa chauvinista que muchas veces los peruanos tenemos. El imperio incas tuvo también sus defectos, ¿no? Pero bueno, entonces sería probablemente el único imperio reconocido mundialmente que en algún momento de su historia pudo recuperar esa grandeza que no han podido ni el imperio romano, tal es un país promedio de Europa, no es un país exitoso, un país que tiene problemas. Eh, eh, Egipto, que es un gran imperio también, eh, ahí lo vemos con la cantidad de problemas que tiene. Turquía, como base del imperio otomano, de la grandiosidad que tuvo, pues ha quedado reducido a lo que es Turquía. México con el imperio azteca y el imperio maya, tampoco. Pero el imperio de los incas volverá a ser la luz que guíe el camino, el sendero, el buen sendero de los peruanos. Yo creo que eso va a pasar y se va a convertir en un ejemplo de lo que deben hacer el resto de países de Latinoamérica y va a permitir que nos salvemos pues, del huracán bolivariano, que desgraciadamente lo tenemos cerquita. Hay algo que Eso es lo que también, creo que... sí, prosigue. Hay muchos que de la campaña del plan de gobierno de Hernando que dicen que el debate presidencial le va a sumar un colchón de votantes y adeptos muy importante porque, o sea, Hernando no solamente es un académico, sino también a su vez un ejecutor y para la revista Forbes, Times, la BBC y cuantos más, un genio al fin y al cabo. Y creo que en el debate, si es que usted también está eh, de acuerdo con estas postulaciones, él va a transmitir esa garantía de gobernabilidad eh, que la gente necesita para que sepa que este presidente va a ser plenamente capaz de articular reclamos y sobre todo convicciones. Y más que ello, de todos los diversos sectores sociales que pueda haber, porque esa experiencia de tender puentes se va a notar, porque ya hemos visto en el último debate de Canal M con Cuarto Poder, de que los otros candidatos están totalmente hechos a la improvisación. En cambio, Hernando todo lo tiene cuidadosamente preparado y estudiado, y más que todo, yo recalco lo que usted dice, que
su discurso político es sólido, no es vacío en contenido y más que todo está repleto No, con sobre todo coherente, exactamente. sobre todo coherente, coherente. No hay ese problema que el plan de gobierno de López Aliaga en donde cuenta cosas contradictorias una entre la otra. Es absolutamente coherente. Además, yo sé que cuenta con un personaje de extraordinarias capacidades y calidades como es el doctor Miguel Vega Alvear, al que están queriendo ahora achacarle alguna responsabilidad en el tema de Odebrecht, porque él fue presidente de la Cámara Peruano-Brasilera durante todo ese periodo, pero él fue presidente de la Cámara, pero él era miembro de una institución privada que no participó mayormente ni en los contratos ni en las ejecuciones. Ellos articulaban y nada más, ¿no? Pero bueno, la oposición se va a encargar de tratar de relacionarlo, de mancharlo, ensuciarlo, pero sí es un hombre de una gran capacidad y de mucho mundo, ¿no? Él fue el que paseó a Mario Vargas Llosa por el mundo entero cuando tuvo que, yo tengo pues ya 60 años, así que tengo clarísimo lo que pasó en el año 80 y pico, finales de los 80, antes del 90, en donde pues lo llevó de la mano a todas partes del mundo, ¿no? Tengo mucha confianza en él y creo que como Hernando ha dicho, pues él va a ser su primer ministro. Así que esperemos que esa dupla pues haga las cosas extremadamente bien. Así que espero y es por eso que yo me he atrevido a manifestarte esa convicción de que los tres primeros puestos van a ser Hernando Soto, López Aliaga, o Hernando Soto y Keiko, pero creo que Hernando Soto va a estar de todas maneras ahí. Hay, Creo que va a estar ahí. hay una noticia, maestro, que ha ido rondando en las últimas horas, que es que Hernando se haya vacunado en Estados Unidos. Si a mí me preguntan al respecto, yo digo que es una decisión netamente del ámbito privado. O sea, a diferencia de otros candidatos o políticos, Hernando no ha robado ninguna vacuna y más que todo hay que tener en cuenta que él, por la edad que tiene, es una persona vulnerable y no lo esconde. Entonces, yo no veo de aquí cómo se jalan de los pelos, se horrorizan, lavan banderas y piensan que es un acto totalmente terrible. ¿Qué Sí, pues. aseveración usted? Esa es parte de la miseria humana, ¿no? De mezquinarle la posibilidad de que ese hombre, él lo primero que se ha ido a vacunar con su plata. Segundo, que es un hombre, como tú dices, vulnerable, 80 años, que por el tema de la campaña se expone muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente válido que se vaya a vacunar, ¿no? Además, la mitad de la ciudad de Lima ya se fue o a Miami o a Santiago a vacunarse. Entonces, yo no veo eso mayor, no se puede relacionar lo que ha pasado con él y con lo que ha pasado con los otros. Los otros eran funcionarios públicos que haciendo abuso de su posición de dominio, de su poder, se vacunaron y encima a escondidas. Él no lo ha publicitado, pero desde el momento que él ha salido por el aeropuerto 2 veces y ha vuelto a entrar, él sabía que eso iba a ser motivo de sospecha y lo ha dicho con la mayor naturalidad hoy día. Yo realmente no creo que eso sea problema, ¿no? Eh, si el miserable de Vizcarra no le ha sido mayor problema hacer todas las barbaridades que hizo, menos un hombre como Hernando que no le deben al Perú, no ha robado, no ha hecho negocios, tiene una vida absolutamente apacible, tranquila, sin ningún tipo de, de, de mancha que le puedan achacar. Y es entendible que siendo un hombre de 80 años, pues, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Que se ponga hasta la muerte para que al final el muerto no sirva de nada para la solución de los problemas del Perú. No, pues eso ya es una mezquindad absoluta, no solamente en mentes enfermizas como las que yo escuché y lamento haberlo escuchado ayer del doctor Bustamante y del doctor Neira, decir que era poco ético lo que había hecho, ¿no? Que políticamente era incorrecto, pero que humanamente era entendible. Entonces, esas son las cosas que a veces yo no entiendo, ¿no? De Bustamante puedo entenderlo porque es miembro de Fuerza Popular, es un rival y bueno, mientras más lo mancha él, creen que van a darle eh, impulso a su candidata. Pero bueno, de Neira la verdad que no sé cuál será su situación política. Pero yo no creo que eso genere mayor impacto, ¿no? Hay una entrevista que lo hizo Agustín Laje, que para algunos de los eh, libertarios lo consideran demasiado conservador, que le hizo al candidato Rafael López Aliaga, y en toda esa vertiente
de libertarios lo están catapultando a la figura de Hernando de Soto como abortista, como pro LGTBI más, y lo que es peor, que el ejercicio mental que ellos hacen es que Hernando todo lo resume a un simple referéndum, a lo cual yo creo que es algo descabellado, porque Hernando, por ejemplo, por intermedio de esta plataforma TikTok, ya ha llegado a los bicentenarios, sobre todo su CV. Entonces, ¿qué opina al respecto? Eh, lo que pasa es que tú sabes que entre los liberales hay dos vertientes, ¿no? Eh, están los que están de acuerdo con el aborto y están de acuerdo con que el Estado promueva el tema de igualdad de género y el matrimonio igualitario. Yo personalmente creo dos cosas. Con respecto al tema del aborto, yo creo que el aborto es un asesinato, ¿no? Porque cumple con todos los requisitos de la figura agravada de homicidio. Premeditación, se planea, alevosía, en muchos casos el feto es despedazado, teniendo vida, viendo cómo trata de huir hacia el fondo del útero, hay videos sobre eso, y mientras lo van despedazando prácticamente vivo. Y ventaja porque el feto no se puede defender. Entonces, y hay un agravante más que cuando una mujer ejecuta un aborto, es una carga, es un trauma que carga para toda la vida. De repente, en algún momento determinado y producto de su trauma inicial, que es el de la violación, en el caso que sea violación, eh, tenga ese trauma, pero suma otro trauma que es el hecho de que nunca se va a olvidar para toda su vida, de que eliminó a parte de su vida, ¿no? Que era si bien es cierto, no deseado, pero ya era una personita, ¿no? Este, yo creo, yo voy más por el lado en ese sentido soy muy conservador yo, ¿no? Y por el lado del tema de los gays, yo creo que ellos pueden hacer con su vida lo que quieran, pueden asociarse, pueden establecer una sociedad anónima y bueno, decidir que la mitad de la casa es para uno, que uno le paga el seguro al otro, pero pretender que todos nos sometamos a los caprichos de esa pequeña minoría, yo creo realmente que es un despropósito, ¿no? Tampoco creo que el aborto deba ser financiado por el Estado, porque yo soy antiabortista y con mis impuestos no puedo permitir que se pague ese tipo de cosas, ¿no? Que lo paguen ellos, si quieren, ¿no? Finalmente. Ahí, Finalmente, tú que prohíbas el aborto no vas a impedir que sucedan abortos. Es igual que si tú impides la droga, no vas a impedir que la gente se ponga a fumar drogas. Eso va a suceder. No nos olvidemos que la prohibición en Estados Unidos generó mafias. Y tú cuando eliminas una prohibición, lo que estás haciendo es liberalizar y permitir, por ejemplo, de que sean los laboratorios los que produzcan las drogas y las vendan en farmacias con estándares de calidad mucho mejores, porque acuérdate que la droga se fabrica con acetona, ácido muriático, no, querosén, que finalmente el consumidor se los mete en su organismo. Entonces, el hecho de que prohibamos algo, lo único que genera es entre los jóvenes, que son los que se inician en esto, el morbo de probar lo prohibido y finalmente pues, se enganchan y arruinan su vida. Pero yo creo que en el caso del aborto, en ese sentido sí estoy muy conservador y en el caso del tema del matrimonio igualitario, este, ellos que hagan. Además, yo pienso que más que legalizar el matrimonio gay, lo que hay que hacer es estatizar el matrimonio, ¿no? Acuérdate que el matrimonio fue una institución privada, ¿no? Donde el hombre se casaba ante Dios, las estrellas, la luna, los elementos de la naturaleza, y, y era un compromiso entre un hombre y una mujer ante lo que consideraban que era lo más sagrado y valioso para ellos. Y en el momento que el Estado metió las manos en el matrimonio, arruinó todo. Sobre y, pretexto de defender los derechos de la pareja o los derechos de los hijos en el matrimonio. ya, y mi consulta es, ¿cómo Hernando puede desligar de que él no está a favor de esta corriente ideológica, de este marxismo cultural y menos de activismos políticos que sirven para las causas de izquierda? Porque Hernando lo ha hecho muy claro, pero todo ese grupo de libertarios, de conservadores y toda esa fracción en reiteradas veces lo catapultan a Hernando como tal. Entonces, ¿qué más se puede trabajar ahí? Ya, yo te diría una cosa. Si a mí, si yo fuera Hernando de Soto y me preguntas por el tema del matrimonio igualitario,
yo diría que el Perú tiene problemas mucho más graves que cosas como que son del ámbito absolutamente personal de cada uno. Igual con el tema de las cosas que son del ámbito personal, salvo el aborto, que sí yo considero que es un delito. Yo creo que el aborto sí es un asesinato, ¿no? Y es la figura agravada del homicidio, te vuelvo a repetir, porque hay premeditación, alevosía y venganza. Eso lo dice la jurisprudencia, lo dice la doctrina, entonces, en ese sentido lo tengo muy claro. Simplemente zafarse de las preguntas que... si a mí me preguntan, yo diría eso, ¿no? ¿Quieres que diga una cosa? Para mí es más importante discutir sobre cómo vamos a generar riqueza, cómo vamos a hacer que 6 millones de personas que han perdido trabajo el último año lo vuelvan a recuperar y lo mejoren, un trabajo de calidad, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para que el delito sea combatido? ¿Cómo voy a hacer para resolver los problemas de transporte masivo? Que hoy, gracias a la pandemia, están atenuados, pero cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a volver a sufrir 4 horas de ida y 4 horas de vuelta para ir al trabajo. Entonces, esas son las tareas que hay que marcar. Eh, Estamos en vivo, ¿no? Sí, sí, está Ah, en ya, vivo. bueno. Lo que pasa es que yo tengo una frase que es más para la intimidad entre amigos. Eh, No, pero eh, dígalo, normal, no hay ningún ¿Y tú inconveniente. crees? ¿Tú crees? No se ofenderán nuestros... Ya estamos fuera del horario de protección al menor, ¿no? Ya lo hemos pasado. Una vez me preguntaron sobre ese tema, entonces yo le dije, mire, los gays pueden hacer con su culo lo que quieran, mientras a mí no me metan en su culo. ¿Te das cuenta? O sea, a mí no me interesa lo que hagan ellos en la cama, ¿no? Es una frase demasiado fuerte, pero que es la forma como yo lo converso con mis amigos, ¿no? Con el trasero puede hacer lo que les dé la gana, ¿no? Mientras que no sea el mío el que están involucrando en su problema. Así es sencillo. Entonces, yo resumo en esas cortas palabras lo que yo pienso respecto a este tema. Yo también le quería consultar de que Hernando hoy día ha estado en Cusco con un recibimiento masivo donde prácticamente el pueblo cusqueño, tanto el barrio de San Blas, el Valle Sagrado, ahí en Urubamba, Es lo que eh, yo te decía. Y es lo que yo te decía, los vínculos de Hernando Soto con el Perú Profundo son muy fuertes. Así que acá va a haber sorpresas. No, va a haber sorpresas realmente llamativas, ¿no? Yo estoy a punto de entrar a otro Zoom en 15 minutos no, no, y te pido por favor me disculpes y podemos seguir conversando cuando quieras nuevamente sobre estos temas porque la verdad que yo no soy una persona, yo puedo pasarme horas de horas hablando con quien sea, salvo que no tenga, siempre y cuando no tenga pues compromisos ya pactados. establecidos. Más bien, una Y reflexión final y por favor invite para que lo visiten tanto en sus redes sociales como en los diversos artículos que usted tiene y que deben, a mi modesto entender, deben ser de difusión masiva. bueno, yo tengo pues mis dos Facebook, ¿no? Uno de ellos es el que yo siempre he manejado y bueno, en los últimos años, porque el anterior lo perdí, desgraciadamente. Y otro Facebook que tuve que crear para sacarle la vuelta a la censura del Facebook, ¿no? Yo tuve 30 días suspendido la última vez por mis publicaciones, pero ya veo que eso no es un tema de suspensión, es un tema de mordaza mediática, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso tuve que también, no tuve no, sino me comencé a meter en el Twitter y como que me he pegado al Twitter, ¿no? El Twitter lo veía de vez en cuando y ahora, no, en el Facebook estoy como Humberto Pérez, Fray, y también como Resistencia Ciudadana, ¿no? Ese es el otro Facebook que tengo. Y el Twitter, bueno, como Humberto Pérez, me encuentran, ¿no? Como Humberto Pérez. Lo que te decía, ya están comenzando a llegar mi tribu a la casa porque vamos a tener un Zoom familiar. Entonces, Maestro, muchísimas solamente gracias. invitarlos y decirles, como reflexión final, que no se olviden lo que estoy diciendo el día de hoy. Yo creo que los tres primeros van a ser Hernando Soto, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. A lo mejor el orden varía en algo, pero yo creo que eso va a pasar. El Perú va a hacer aflorar ese sentido de la supervivencia, ese olfato de supervivencia, y que va a ser un giro contracíclico importante en América Latina, y finalmente se va a convertir en la luz que ilumine el camino de los demás países y lo que van a tener que hacer de aquí a los próximos años para poder hacer que el continente de la esperanza vuelva a ser el continente de la esperanza y no el continente de las democracias fallidas. Muchísimas gracias, maestro. Va a haber ¿Sí? más
invitaciones, con Cuando permiso guste, con y todo gusto. saludos a la familia. Encantado, Muchas gracias. maestro.